Muy bien, chicos, buenos días. Charlamos un ratito sobre lo que vemos hoy, mientras sigo admitiendo a los que van entrando. Clase pasada ya arrancamos con la unidad de derivada. Entonces, ahora repasamos un poquito la definición, el concepto, la interpretación geométrica y hacemos algunos ejercicios que elegí del práctico, del ejercicio 1 y del ejercicio 2. Entonces, un poco para repasar el concepto, la definición, y aplicar la definición para calcular una derivada, y algunos para resolver aplicando directamente las reglas de derivación. Después, tenemos otra vez, buenos días, y después, bueno, vemos el tema que nos compete a la clase de hoy, que sabiendo las reglas de derivación, digamos que son muy fáciles. Lo más complejo es lo primero, enganchar el concepto y más o menos recordar las reglas de derivación para hacer sobre todo las derivadas de funciones compuestas. Eso es donde aplicamos la regla de la cadena. Muy bien. Bueno, voy a compartir el apuntecito y bueno, si hay más gente para entrar y se me pasa alguna, por favor, algún alumno, me lo dicen. No hay problema, abren el micrófono y me dicen, profe, hay un alumno que quiere entrar, porque a veces concentrada no lo veo. No escucho el ruidito de que quiere entrar. Muy bien. Derivada de una función, esto es lo que vimos en la clase pasada. Vimos el cociente incremental, delta i sobre delta x. Este cociente solito, para que no lo confundan con la derivada, este cociente solito no es nada más que la pendiente de una recta secante, o sea, de una recta que une dos puntos de una curva. Recién cuando calculamos el límite, por eso es importante esto, calcular el límite del cociente incremental, cuando delta x tiende a 0, recién ahí, con el límite, tenemos la derivada de la función, en este caso nx0. Recordamos que le ponemos una comita, o la letra D mayúscula, que son las dos notaciones más comunes que vamos a usar. Y además de esto, límite del cociente incremental, este delta i, ahí escuché. Acá tenemos, muy bien, buenos días. Seguimos, pasito. Entonces decíamos, además de este límite de un cociente incremental, que es la definición formal, tenemos cómo calcular este delta i, que no es nada más que una resta entre la función incrementada porque tiene este delta x, x0 más delta x, menos la función sin incrementar. Esta forma de definir a la derivada es la que vamos a usar en uno de los ejercicios del punto 1 de la guía práctica de derivadas, para calcular una derivada aplicando la definición. Por eso siempre hay que leer bien el título. Si el título dice calcular la derivada de una función aplicando la definición, bueno, esto es lo que hay que hacer, aplicar la definición. Si solamente el título dice derivar o hallar la derivada de las siguientes funciones, directamente aplicamos las reglas de derivación. Esa tablita que yo les dije, bueno, tenganla a mano, borrador, o creo que ahora la íbamos a subir en el apunte, así que también va a aparecer en la plataforma. Y si no, la hacen así, casera, de acuerdo a lo que fuimos viendo, van anotando y la tienen a mano para resolver las derivadas en forma práctica, o sea, aplicando solo las reglas de derivación. Bueno, vamos a hacer entonces uno de los ejercicios que es, lo tengo por acá, todo esto ya lo vimos en la clase pasada. Acá. Muy bien. Es el ejercicio 1 de la guía B, que dice, dada esta función, raíz cuadrada de 6 menos x,
resolverlo, o sea, hallar la derivada, pero aplicando la definición de derivada. ¿Y cuál es la definición? La que vimos recién. El límite para cuando delta x tiende a 0 de la función incrementada menos sin incrementar sobre el delta x. ¿Cuál será la función incrementada? A esta función, si la quiero incrementar, a la x le tengo que agregar el delta x. Por eso esta expresión que está acá, que la puse entre paréntesis porque tiene un signo menos adelante, sería la función incrementada. 6 menos, paréntesis, x más delta x, adentro de la raíz, sería la función incrementada. Menos la función sin incrementar, o sea, la función tal cual me la dan. Raíz de 6 menos x. Sobre el delta x. Muy bien, ya lo tengo planteado. Ahora bien, esto es un límite. Y si yo reemplazo al delta x por 0, ¿qué pasa? Le pongo 0 acá, me va a quedar 6 menos x, raíz, 6 menos 0 en el numerador y 0 en el denominador. O sea, una indeterminada. La tengo que salvar, porque 0 sobre 0 no es ningún resultado. ¿Y cómo se resuelve un límite que tiene raíz cuadrada? O sea, que tiene esta función irracional en el numerador. Bueno, es un límite y aplicamos lo mismo que ya estuvimos aprendiendo en la unidad anterior. ¿Cuál era el procedimiento? Multiplicar numerador y denominador por la expresión conjugada. ¿Qué es la expresión conjugada? A ver si recuerda. Si acá es menos, signo menos, la expresión conjugada es signo más, o sea, una suma. Por eso, en esta expresión, volví a escribir límite para cuando delta x tiende a 0 de función incrementada menos sin incrementar sobre el delta x, que es lo que ya teníamos, y acá multiplicamos, ¿ven? Numerador y denominador, para que no altere el ejercicio, por la expresión conjugada. Ven que en lugar de menos tiene signo más. Ese es el procedimiento para trabajar una raíz cuadrada, o sea, el límite que tiene una función con raíz cuadrada, que es la irracional. Muy bien. ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, acá no le puse paréntesis, pero tengo que hacer la propiedad distributiva entre estos dos términos y estos dos términos. En el numerador, propiedad distributiva. Entonces sería esta raíz por esta raíz. Por eso me queda raíz de 6 menos x al cuadrado. Esto por esta. Acá ya le saqué el paréntesis, como para que no tenga otro adentro de la raíz, ¿no? Recuerden que paréntesis precedido por el signo menos, cambia el signo, por eso me quedó menos x menos delta x. Entonces, repito, primer término por primer término son iguales, entonces me queda elevado al cuadrado. Después van a venir dos términos que se simplifican, que son este por este, que me va a quedar positivo, y este por este, que me va a quedar negativo. Son los dos términos que se simplifican, por eso no los escribí. Y el último término que queda de la propiedad distributiva es menos raíz de 6 menos x por más raíz de 6 menos x. Por eso me queda menos por más menos la raíz de 6 menos x al cuadrado. Siempre que se multiplican expresiones conjugadas, me va a quedar el cuadrado del primero y el cuadrado del segundo. Siempre. Porque hay dos términos que se simplifican. Sí, te escucho. Sí. Decime lo que quieras preguntar, que no hay ningún... Hay una chica que está esperando que la aceptes. Dale. Vuelvo otra vez. Acá tenemos. Muy bien, buenos días. Gracias por avisarme. Ven, yo a ese no lo había escuchado. A ver si hay más gente. Acá tengo más gente. Muy bien. Buenos días. Muy bien. Repito entonces. Numerador, propiedad distributiva.
Y en esta propiedad distributiva me va a quedar el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Recuerden que hay dos términos que siempre se simplifican. Muy bien. Denominador, nada. No hacemos nada. Me quedó el delta X y toda esta expresión. Nada. Puse paréntesis para que se vea que es un producto entre delta X y este binomio, o sea, estos dos términos que quedaron acá. Nada, ni distributiva, ni nada, porque si hacemos distributiva después no podemos simplificar nada. ¿Por qué? Porque en la suma y en la resta no se pueden cancelar numerador y denominador. Así que en el denominador, nada. Bueno, seguimos trabajando en el numerador. Tengo una raíz con el cuadrado. Se simplifica. Por eso me queda 6 menos x menos delta x. ¿Está? Cancelo cuadrado con raíz. Y lo mismo acá, cuadrado con raíz. Ojo que está precedido por el signo menos, por eso me quedó menos 6 más x. ¿Está? Ojo, los paréntesis precedidos por el signo menos, que cambian los signos de los términos que están adentro. Listo, ya cancelé raíz con cuadrado y saqué paréntesis precedido por el signo menos. ¿Qué más puedo hacer acá? Miro, tengo un 6 y tengo un menos 6. Opuestos, quiere decir que puedo cancelar, ya lo admito. Y una x negativa con una x positiva, también las puedo cancelar. Por eso lo único que me quedó en el numerador es este menos delta x sobre delta x. Y esta expresión. Ahora admito y seguimos, no hay problema. Tenemos buenos días. Acá tenemos más gente. Bien, buenos días. Repito por si alguno se perdió. 6 y menos 6, cancelamos. X y menos X, cancelamos también porque son opuestos. ¿Qué me quedó? Menos delta X y el denominador. Este delta X también lo puedo simplificar. Cancelar. ¿Por qué? Porque este multiplica, este divide. Ojo que el signo me va a quedar, porque es menos dividido más, menos. Así que ya estoy en condiciones de haber hecho todo lo que es algebraico para calcular límite. Y me quedó límite para cuando delta x tiende a 0 de menos 1 de la simplificación sobre todo este denominador que no había hecho nada. Quedó igualito, raíz de 6 menos x menos delta x más raíz de 6 menos x. Ahora sí ya puedo, ya tengo la nueva función en donde al tender delta x a 0 voy a poder encontrar el resultado. Delta x tiende a 0, o sea que este término se va y me quedó raíz de 6 menos x más raíz de 6 menos x. Menos 1 sobre esta expresión. ¿Los puedo sumar? Sí, porque son dos términos iguales y acá me quedó el resultado final. Menos 1 sobre 2 raíz de 6 menos x. Como son igualitas, las sumo. 1 más 1, 2 raíces. Y ya me quedó. Encontré la derivada de la función, vuelvo otra vez, raíz de 6 menos x, que es menos 1 sobre 2 raíz cuadrada de 6 menos x, pero ¿cómo la obtuve? Aplicando la definición de derivada, o sea, límite de la función incrementada menos sin incrementar sobre el delta x. Es el ejercicio 1b del práctico. Elegí ese porque justo había una raíz y podíamos repasar este procedimiento de multiplicar numerador y denominador por el conjugado. Bueno, si ustedes tienen dudas sobre si esto está bien, podemos resolver la derivada de esta función, pero aplicando las reglas de derivación. ¿Tá? Si no se acuerdan de la derivada de una raíz cuadrada, podemos escribirla como potencia, ¿no? Elevada a la 1 medio.
y derivarla como potencia, que esa regla es muy conocida, ya la usan un montón. ¿Cómo hacemos la derivada? Y el exponente lo bajamos, 1/2, por 6 menos x elevado a 1 menos. Acuérdense, ¿qué cuentita hay que hacer? 1/2 menos 1, porque es 1 menos. 1/2 menos 1 es menos 1/2. ¿Se terminó acá la derivada? No, es una función de función. Acá adentro hay dos términos que hay que seguir derivando según la regla de la cadena. Entonces, derivé la potencia, sí. Bajé el exponente y me quedó elevado a 1 menos. Por la derivada de esto que está acá adentro, que es una resta. Derivada de 6 es una constante, o sea que me da 0, menos la derivada de x, que es 1. O sea que, ya lo admito, o sea que el resultado es 0 menos 1 menos 1 sobre el 2 lo dejé igual, y esto que lo podemos escribir como potencia fraccionaria negativa en el numerador o en el denominador como potencia positiva, para que vean que nos da exactamente lo mismo aplicando las reglas de derivación o resolviéndolo aplicando la definición de derivada. Admito que tengo algún invitado por acá, sí, muy bien. ¿Ah? ¿Díaz? Muy bien. Listo. Esto era el ejercicio 1B del práctico de derivada. Pero bueno, elegí otros 2 ejercicios para aplicar solo las reglas de derivación. O sea, la regla de la cadena cuando tenemos una función de función. Bueno, elegí 2. Este es el 2K, para que si lo tienen por ahí o quieren hacer una captura, ya lo tienen resuelto. 2K. El 2K dice hallar la derivada de esta función, que es una raíz cúbica de un binomio, 4 más 3x, elevado al cuadrado. Entonces digo, pero yo no tengo regla de derivación de raíz cúbica. No me dijeron en ningún lado dónde estaba esa regla. Y entonces, ¿cómo puedo acomodarlo? Bueno, lo acomodamos como potencia. ¿Por qué? Porque ya sabemos derivar una potencia. Este 3 va a ser el denominador de este 2. Está. Escribirlo así es lo mismo que escribirlo así. 4 más 3x elevado a la 2/3. ¿En qué me beneficia? Que ahora sí me acuerdo cuál es la derivada, porque es una potencia, ya eso lo sé hacer. ¿Cómo se hace? Como lo hicimos recién. Bajamos el exponente, ya lo admito, bajamos el exponente 2/3 y me queda 4 más 3x elevado a 1 menos. Acá está la cuentita. 2/3 menos 1. 2/3 menos 1 es menos 1/3. Por eso me quedo acá menos 1/3. ¿Se terminó la derivada? No. Acuérdense que es derivada de una función compuesta. Me falta derivar lo de acá adentro. O sea, derivé la potencia. Me falta derivar 4 más 3x. Por eso acá apareció 0 de la derivada de 4 y 3 de la derivada de 3x. Hasta acá está la derivada. No hay que derivar más nada. Lo demás es acomodar un poquito, no mucho. 0 más 3 es 3. Y este 3 que multiplica se puede cancelar con este otro 3 y escribir lo que me quedó. O sea, esto sería la mínima expresión, lo que ustedes van a encontrar en las soluciones, ¿sí? No así, sino así ya reducida la expresión. Admito que tengo gente y seguimos. Acá, buenos días.
Cuando les aparezca una raíz que no sea, si se acuerdan de la derivada de la raíz cuadrada, bueno, lo hacen. Cúbica, cuarta, quinta, sexta, cualquier índice, no tenemos regla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como potencia. La escribimos como potencia y derivar una potencia, ya lo saben, bajar el exponente y que quede elevado a 1 menos. Hasta en la cuentita aparte, ojo con los signos, porque no es lo mismo, si se equivocan en el signo, ya el resultado va a estar mal. Una vez que hacen la derivada, se fijan si se puede achicar, como decimos nosotros, la mínima expresión. Lo que sea fácil, nadie les va a pedir una cosa rara de identidades, no. Pero si ustedes ven, acá quedó 0 más 3, se puede poner 3. Y ven que hay uno que multiplica y uno que divide, bueno, se simplifica. Así, cuando encuentran el resultado en las soluciones, ven que llegaron perfectamente, que no les sobra ningún término, ningún numerito, que está perfecto, simplificado el resultado. Bueno, y el otro que elegí es este porque era un producto. Habíamos visto la derivada de un producto. ¿Se lo acuerdan? Si no lo escribimos por ahí. A ver, vamos a escribir por acá. Derivada de U por B. Derivada de U por B. ¿A qué es igual? Igual. Derivada de U por B sin derivar, más U, como está, por la derivada de B. Así lo tenemos presente. Ahí está. Esa es la derivada de un producto. Y en este producto, ¿qué tenemos? ¿Quién es U? U es X cuadrado. ¿Quién es B? La segunda función, seno de 1 sobre X. Entonces, es un producto de dos funciones. ¿Cómo se hace la derivada de un producto? Con esta formulita. Derivada de la primera por la segunda sin derivar. Más la primera como está por la derivada de la segunda. Esa es la fórmula que vamos a aplicar acá. Entonces nos queda. A ver, vamos a seguir la fórmula. U'. ¿Quién es U'? Derivada de X cuadrado. 2X. 2X a la 1, 2X. Por B, o sea, por seno de 1 sobre X. Así nomás, como está. Más, ahora al revés. Dejo a U como está, X cuadrado, por la derivada del seno de 1 sobre X. Ojo que seno de 1 sobre X es una función de función. O sea, tiene una función trigonométrica y tiene este cociente. Así que hay que hacer derivada de una función compuesta. ¿Cómo? A ver, ¿cuál sería la derivada del seno de 1 sobre X? Bueno, coseno de 1 sobre X. ¿Ven? La derivada del seno es coseno evaluada en la misma función. Muy bien. Por la derivada de 1 sobre X, que es un cociente. ¿Ah? Es como si acá tuviera una U y acá tuviera una B. ¿Se acuerdan la fórmula? Acá ya está hecha, pero si están olvidados, lo podemos escribir. Por acá. A ver, vamos a escribirla si la tenemos presente para que no se la olvide. Entonces, derivada de U sobre B sería, o sea, cociente. ¿A qué es igual? Necesito una división. Numerador parecido al que ya teníamos. U' por B menos, en lugar de más, U por B'.
sobre el denominador b al cuadrado. Más grande. Ahí está. Esto es la derivada de un cociente, que es lo que aplicamos acá. Ahora, derivada de u, y u es el 1, y la derivada de 1 es 0, porque es una constante. Por b, por x, tal cual está. Menos, ahora, 1, lo dejo como está, que es u, por la derivada de b, la derivada de x, que es 1. ¿Está? Por eso leo u' por b, menos u por b', sobre el denominador al cuadrado, que es x cuadrado. Como derivada ya está, no hay que derivar más nada. Derivamos la regla del producto y aplicamos en seno sobre el seno de 1 sobre x la derivada también de una función compuesta. Muy bien, se puede hacer algo más acá y miremos. A ver, 0 por x, 0, ¿cierto? Por 1 por 1, 1, 1 sobre x cuadrado. Así que acá me quedó menos 1, si quieren lo volvemos a hacer más especificado. 0 por x, 0. No lo escribo. Ya está. 1 por 1, 1. Ya está. Listo. Y miro. A ver. Este x cuadrado se puede simplificar con este x cuadrado. ¿Por qué? Porque esta divide y esta multiplica y están adentro del mismo término. Entonces, este x cuadrado con este x cuadrado se va, se simplifica. Y me quedó este menos 1, que es un producto en realidad. Entonces, más por menos, menos. Entonces, en lugar de esta suma me quedó una resta. 2x seno de 1 sobre x, que no se puede hacer nada, menos coseno de 1 sobre x. ¿Tá? Entonces, ahí llegamos a la mínima expresión. ¿Ven? Eso es lo que yo les digo. Una vez que ustedes derivan, se fijan que esté bien hechas las derivadas y se fijan bien a ver qué puedo simplificar. A veces no se puede hacer nada y a veces vemos que hay cositas que se pueden resolver fácilmente, como una simplificación, un producto, una regla de los signos, para que cuando controlen el resultado final en las soluciones, no tengan problemas. Ya vean que, digamos, si ustedes lo dejan así, después cuando ven el resultado van a decir, ay, no, pero no me dio igual. Sin embargo, si lo trabajan, ven que sí, que derivaron bien y llegaron perfectamente al resultado. Bueno, eran, repito, el ejercicio 2M y el ejercicio 2K. Elegí esos dos que eran diferentes como para repasar las reglas de derivación. Muy bien, seguimos. ¿Qué significa que una función es derivable en un punto? Porque eso ayuda a manejar el concepto de función derivada. Entonces, ¿qué significa que es derivable? Bueno, si es derivable en un punto, quiere decir que existe la derivada en ese punto. Y no se olviden que el cálculo de la derivada es un límite, por lo tanto, las derivadas laterales deben coincidir. ¿Para qué? Para que exista la derivada en un punto. ¿Y geométricamente qué significa? Que tengo que tener una recta tangente con una pendiente, que es la que corresponde a la derivada de la función en ese punto. Y si algo de esto no ocurre, por ejemplo, si las derivadas laterales no son iguales, ¿qué va a pasar? ¿Qué puedo concluir? Y si algo de esto falla, o sea, si las derivadas laterales no son iguales, entonces, ¿qué voy a decir? La función no es derivable en ese punto. ¿Se acuerdan cuando insistíamos en lo de continuidad? ¿Es continua o no es continua en x igual 2, por ejemplo? O sea, en ese punto, no en toda la función. Y acá lo mismo. Puede que una función no sea derivable en algún punto.
Así que no es que generalizamos, esta es la función que no es derivable. No, no es derivable en algún punto de la función. Por ejemplo, esta función ya la conoce. Es la función valor absoluto, ¿no? La podemos desarmar para que aparezca como función definida por sección o función partida. ¿Qué dice? Que es x si x es mayor o igual que 0, y es su opuesto, menos x, si x es menor que 0. Esto ya lo conocen porque lo han visto cuando trabajaron las funciones en la unidad de funciones reales. Muy bien. Yo quiero derivar esta función. Entonces digo, a ver, la derivada, le puse la comita, y tengo que pensar en la derivada de x y en la derivada de menos x, porque son las derivadas laterales, para los x mayores que 0 y para los x menores que 0. Ven que estoy calculando derivadas laterales. Bueno, ¿y qué pasa? La derivada de x, fácil, ya sé que es 1. Y la derivada de menos x, menos 1. Pero resulta que estas derivadas laterales no me coinciden. No se olviden que las derivadas laterales son límites, no límites de función, límites de cociente incremental, pero son límites. Y si las derivadas laterales no coinciden, ¿qué puedo decir? Puedo decir que la función no es derivable en 0. No se olviden que yo estoy calculando la derivada en 0, ahí donde se quebró la función. No es derivable en 0. Y gráficamente, ¿qué significa que no es derivable? A ver, miremos el gráfico. ¿Se acuerdan, no? Del gráfico de la función valor absoluto, esta clásica B corta, como dicen ustedes, donde tiene este vértice en 0. Muy bien. ¿Qué pasa en 0? Fíjense, la derivada lateral por derecha hace que tenga una pendiente igual a 1. Es esta. Pero y para el otro lado, la pendiente es menos 1. ¿Ven cómo relacionamos el concepto de pendiente con el de la derivada de la función? O sea que tengo distintas pendientes por izquierda y por derecha. Eso hace que en x igual 0, ahí, en ese puntito, la función no es derivable. ¿Y qué hay? Bueno, este puntito ahí se conoce como un punto anguloso o filoso de la función. Toda función que tenga un punto así, filoso, anguloso, en donde no se puede trazar recta tangente, porque voy a trazar acá una recta tangente si es una cosa filosa, ¿cierto? Bueno, cada vez que tengamos un punto anguloso o un punto filoso, la función no es derivable en ese punto, nada más. ¿Por qué aclaro eso? Porque si yo quiero calcular la derivada en 1, no hay problema, en 2 no hay problema, es 1, la pendiente es 1, por izquierda y por derecha. Y si quiero calcularla en menos 1, tampoco hay ningún problema, la pendiente es menos 1, la derivada es menos 1. Pero ¿dónde se generó el problema? Acá, en 0. En 0 la función no es derivable. Muy bien, esto de hablar de derivabilidad era porque ahora relacionamos dos conceptos que ya vimos. Uno en la unidad anterior, que era continuidad, y este de derivabilidad. ¿Qué relación hay entre las funciones continuas y las funciones derivables? Bueno, la relación es que si una función es derivable, es continua en ese punto. O sea, si existe la derivada en el punto A, la función es continua en el punto A. Eso es lo que dice esta relación. Ojo, la flechita esta va de izquierda a derecha. O sea, estoy diciendo que si existe la derivada, la función es continua en A. No vuelve. O sea, que la función sea continua no me garantiza que sea derivable. Puede que sí, puede que no.
Y el ejemplo lo tenemos acá. Fíjense que esta función es continua en cero. Y lo podemos demostrar, ya saben ustedes demostrar continuidad. ¿Cómo sabemos que es continua en cero? Porque existe el valor de la función, ¿ah? Lo vemos, acá tenemos la función, en cero vale cero, reemplazo me da cero, muy bien. Existe el valor de la función y existe el valor del límite, porque por izquierda y por derecha la función se acerca a cero, por lo tanto es continua en cero. Pero ¿qué pasó con la derivada? Ya habíamos visto que no, ¿cierto? Que es continua, es cierto, pero ya habíamos hablado de que no es derivable en cero. Por eso, vuelvo otra vez. Si existe la derivada, la función es continua en A. Al revés, y el recíproco no. No siempre. Que la función sea continua no implica que sea derivable en ese punto. Por eso, cuando nos den un ejercicio, tendríamos que analizar si es continua y si es derivable, como dos cosas por separado. Por ejemplo, si es que el título dice eso, analizar continuidad y derivabilidad. Siempre no se olviden que para todos los ejercicios hay que leer bien el título para ver qué es lo que pide que tengamos que hacer. Bueno, les muestro otra función, también definida por secciones. Esta tiene una función lineal acá, x más 2, si x es mayor o igual que 1. Y esta cuadrática, menos x cuadrado más 4, si x es menor que 1. Es una función definida por secciones. Y quiero saber si en 1, que es donde se hizo el quiebre, ¿no? El cambio de la curva, quiero saber si es continua. ¿Qué hacemos? Como siempre, de paso repasamos continuidad. ¿Existe el valor de la función en 1? A ver, ¿dónde tengo que mirar? Donde diga el igual. Muy bien. 1 más 2, 3. La función en 1 vale 3. ¿Y el límite? A ver, si me acerco por la izquierda, sería esto. ¿A qué número se acerca la función? A ver, 1 al cuadrado es 1, con el menos de adelante menos 1, más 4, 3. Y por la derecha, bueno, ya habíamos reemplazado que también nos da 3. Luego, existe el límite, vale 3, existe el valor de la función, es 3. Conclusión, la función es continua en 1. Ningún problema. Ahora quiero saber, algo más grande, la derivada. ¿Qué pasa con las derivadas? No nos olvidemos que acá, como en 1, es donde se quebró la curva, o sea, la función, donde cambió, entonces tengo que hablar de derivadas laterales. Muy bien. ¿Cuál es la derivada de x más 2? La derivada de x, 1. La de 2, que es una constante, 0. 1 más 0, 1. Muy bien. Derivada lateral por derecha, porque son los valores mayores que 1, me da 1. Derivada ahora lateral por izquierda. Voy a derivar esta cuadrática. Derivada de menos x elevado al cuadrado. Tengo que bajar el exponente. Menos 2x. Más 0, porque esta es una constante. Así que la derivada lateral por izquierda me da menos 2x. Pero yo quiero el valor numérico, el numerito. Bueno, como la estoy calculando en 1, reemplazo por 1. Acá no hay problema, es 1. Y acá reemplazo por 1 y me dio menos 2. Quiere decir que la derivada lateral por derecha me da 1. Y por izquierda me dio menos 2. O sea, que las derivadas laterales, fíjense cómo podemos escribir derivada lateral con la comita y con un signito más y menos, que quiere decir derivada lateral por derecha, derivada lateral por izquierda. ¿Son iguales? No,
son diferentes. Luego, como las derivadas laterales son diferentes, decimos la función no es derivable en 1. Insisto, en 1, que es en donde lo trabajé. Y miren el gráfico. ¿Cómo era la función? Era la lineal x más 2, ¿está? Para los valores de x mayores que 1. Perfecto. Y la cuadrática, menos x cuadrado más 4, para los valores de x de 1 para atrás, o sea, menores que 1. Y fíjense cómo quedó la parábola y a continuación la función lineal x más 2. ¿Es continua en 1? Sí, perfecto. Donde termina una empieza la otra. ¿Continua en 1? Sí, perfecto, ya lo habíamos demostrado analíticamente y lo vemos en el gráfico. ¿Y la derivada? Fíjense qué pasó en 1. Hay este punto filoso o anguloso que no me permite trazar ninguna recta tangente. Es más, veo que de este lado tengo pendiente 1 y de este lado tengo pendiente menos 2, que es lo que habíamos calculado acá. Por lo tanto, se ve perfectamente que en 1 la función no es derivable. Y ahí venía eso que habíamos dicho. La función es continua, pero no es derivable. O sea, la continuidad no me garantiza que sea derivable. Tengo que analizarlo por separado, ¿ah? La continuidad de la función y la derivabilidad de la función. ¿Para qué? Para escribir esto que yo escribí acá en colorado, que sería la respuesta, la conclusión de lo que hicimos. El gráfico no hace falta hacerlo, yo se los hago para que vean que lo que demostramos o probamos con números analíticamente se ve en el gráfico, se observa perfectamente, o sea, no se contradice. Y si uno lo quisiera averiguar, la continuidad y la derivabilidad en cualquier punto de acá, no hay problema, es continua y derivable. Existe la derivada, la función es continua. En 2, en 2,5, en 3, 3,5, 4, etc. Y lo mismo por acá, ningún problema. ¿Dónde está el problema? En 1, ahí, donde la función es continua, pero no resultó derivable. Bueno, y otro más, antes de pasar a otro tema. Lo mismo, otra función definida por secciones, con una cuadrática, para los valores de x menores que 2. Este es el 3f. Bueno, este es uno que está en el práctico, no me acordaba. Y esta expresión, que es una lineal, para los x mayores o iguales que 2. Quiero analizar qué pasa en 2. Continuidad y derivabilidad. Muy bien. ¿Cuánto vale la función en 2? Donde tengo el signo igual, acá tengo que reemplazar por 2. 2 por 6, 12, menos 7, 5, por 2, 10. Bien, la función vale 10 en 2. El límite por izquierda sería acá, menores que 2. Al reemplazar 2 por 2, 4, por 3, 12, 12 menos 10. Bien. Por la derecha ya habíamos reemplazado 10. Entonces, el valor del límite existe, vale 10, las laterales coinciden, el valor de la función 10, listo, como coincide todo, la función es continua en x igual 2. Perfecto. Muy bien. ¿Qué pasa con la derivabilidad? Bueno, tengo que derivar. Derivar lateralmente por izquierda y derivada lateral por derecha. Miramos. A ver, 3x cuadrado, una cuadrática. Bajamos el exponente y ¿qué nos queda? 3 por 2x. Por eso acá apareció 6x. ¿Está? Repito, bajamos el 2. 3 por 2, 6x. Menos 0 porque acá tengo una constante. Muy bien, 6x. Si x es menor que 2. O sea que acá ya tengo la derivada lateral por izquierda. Por derecha, dejo el 2, derivamos acá. 6 por 1, derivada de x, 1, 6, menos 0. Por eso quedó
2 por 6. ¿No? Muy bien. Derivada lateral por derecha, 2 por 6 me va a dar 12. Y en 2 reemplazo 12. Así que la derivada por izquierda y la derivada por derecha resultaron iguales. Las dos me dieron 12. Ah, acá puse que era igual. Puse distinto, es igual acá. Es igual. Muy bien. Les muestro el gráfico, insisto, ya cuando uno lo resuelve así, ya está, no hace falta más nada, más que escribir la respuesta, que es derivable en 2 porque las derivadas laterales me dieron igual. Pero siempre me gusta mostrarles el gráfico para que vean que en este puntito, en 2, ahí teníamos la cuadrática y la lineal. Que están dibujadas con 2 colores para que se vea la diferencia, pero en realidad es una sola función. Ahí, en este puntito, vemos que no hay un punto filoso, ¿ven? Que si yo quiero trazar una recta tangente, puedo hacerlo perfectamente. Porque no hay punto filoso, no hay ángulos, ¿ven? Perfecto. Bueno, era para que vean que si las derivadas laterales son iguales, la función es derivable. En este caso, como es derivable, ya podría haber concluido yo que era continua, sin haber hecho esto, porque si existe la derivada, la función es continua. Pero bueno, siempre recomiendo que realicen las dos cosas, la derivabilidad y la continuidad, así no tienen problemas, así se entiende perfectamente. Muy bien. Bueno, seguimos. Ven que esto era fácil, no tiene mayormente, digamos, secretos. Saber las reglas de derivación. ¿Cómo calcular las ecuaciones de las rectas tangente y normal a una curva en un punto? O sea, lo que vamos a ver es cómo, dada, muestro el gráfico primero, una curva, que me van a dar, que es la curva de una función f, un punto P, que me lo van a dar, en general, y me van a pedir que escriba cuál es la ecuación de la recta tangente a esta curva, o sea, cuál es la ecuación de esta recta tangente que está acá dibujada en colorado, y cuál es la ecuación de una recta normal. Normal es perpendicular, acá está, perpendicular a esta. Ese sería el objetivo, ahora vemos cómo. Repito, dada una curva, o sea, una función, con una representación gráfica que es una curva, la que sea, puede ser acá, sería una parábola, pero puede ser una logarítmica, exponencial, la función que sea, racional, irracional. Un punto determinado, ¿tá? Y tratar de ver si con esos datos puedo encontrar la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal. ¿Y qué es la ecuación de una recta? Ustedes ya la conocen. ¿Qué necesito? Y necesito la pendiente y luego, bueno, el punto, x menos x0 más y0. ¿Para qué? Para que me quede como ustedes están acostumbrados a ver una ecuación de una recta. Y igual a mx más b, o sea, pendiente y ordenada al origen. Bueno, esta sería en general la función, la ecuación, ¿no? En donde m es la pendiente y x0 y 0 el puntito e, las coordenadas del punto P. ¿Cómo voy a hacer para encontrar la pendiente de esta recta tangente? ¿Y qué dijimos? Que la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función. ¿Quién es m? Es la derivada de la función en ese x0. Porque tengo que encontrar un numerito. O sea, voy a derivar y reemplazar por el valor de la x que me dan. Y voy a tener la pendiente de la recta tangente.
en este punto. Obviamente en el punto en donde me lo pida. Muy bien. Y entonces, ¿cómo escribo la ecuación? Listo, ese numerito que encontré, que es la derivada, por x menos, x0 es la abscisa, más y0, que es la ordenada del punto. Esta sería la ecuación de la recta tangente. Y la de la normal, ¿se acuerdan qué relación hay entre las pendientes de rectas que son perpendiculares? ¿Qué relación hay? Es inversa y opuesta. O sea, dar vuelta a este resultado, así hablamos bien casero, lo damos vuelta y le cambiamos el signo. Y ya tengo la pendiente de la normal. La pendiente de la normal. Listo, lo demás es todo lo mismo. Escribir la pendiente de la normal por x menos la abscisa del punto, la ordenada del punto. Lo demás es todo distributiva y juntar los términos semejantes. Bueno, hagamos un ejemplo para que les quede claro. Esto también es fácil, porque lo único que tiene de nuevo de manejar es hallar la derivada de la función. ¿Qué me dan? Una función, me dan un punto y me piden hallar las ecuaciones de la recta tangente y normal a la curva en este punto. Siempre le tienen que dar dos datos. En este caso, función y el punto. Y digo, bueno, necesito la pendiente. Para la pendiente tengo que derivar. Derivamos fácil. Derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de 2, 0. Por eso la derivada es 2x. ¿Dónde la tengo que calcular? Cuando la x vale 1. Por eso hacemos la derivada en 1. ¿Cuánto me da? 2. Listo, ya tengo la pendiente de la recta tangente. ¿Qué me queda por hacer? Armar la ecuación. ¿Cuál es? Igual a pendiente por x menos 1, abscisa del punto, más ordenada, la y, del punto. Y lo demás es propiedad distributiva. 2 por x, 2 por menos 1, será menos 2, 3 menos 2, 1, y llegar a la ecuación así, digamos, mínima expresión. 2 por x más 1, pendiente 2, ordenada al origen. Y si quiero la normal, bueno, ya sé que la pendiente de la tangente me dio 2, entonces, ¿qué hago? Inversa, 1/2, con el signo contrario, menos. Este valor menos 1/2 es la pendiente de la recta normal, o sea, de la recta perpendicular. Por x menos, lo mismo, 1 y 3, que son las coordenadas del punto. Propiedad distributiva, juntan los términos y llegan a la ecuación de la recta normal. Igual a menos 1/2x más 7. Insisto, el ejercicio terminó acá. ¿Lo podemos ver en un gráfico? Sí, lo vemos para que vean qué es lo que han calculado. Insisto, no se les va a pedir que vivan graficando, como nosotros que les mostramos los gráficos de todo, para que ustedes vean que lo que resolvieron analíticamente se ve en el gráfico. X cuadrado más 2, la curva, la negra, muy bien. ¿En qué punto me pidieron? En el punto 1, 3, acá. Muy bien. Tengo la recta tangente, 2x más 1, ¿se acuerdan que era 2x más 1? Que la pueden dibujar como están acostumbrados, ordenada al origen 1, 1 a la derecha, 2 para arriba, como ustedes quieran graficar. Y la normal, también. Ordenada al origen, 7/2, es 3,5. Y luego, ¿qué decimos? 2 a la derecha, 1 para abajo, o sea, vertical porque es negativo. O bien dándole dos valores, eso, como quieran ustedes. Lo importante es que vean que lo que se calculó analíticamente lo tienen acá gráficamente, que se ve.
y si no, hasta con el GeoGebra lo pueden hacer para verificar que lo que están calculando está bien hecho. Es fácil porque es ingresar las funciones y nada más. Muy bien. Y otro ejercicio también del mismo tema, parecido, que es el 5D, para que vean que tomé ejercicios del práctico para que cuando los hagan por lo menos les resulten conocidos. ¿Qué dice este ejercicio? Obtener la ecuación de la recta tangente, me da la función polinómica de grado 4, pero no me dan el punto, fíjense, que sea perpendicular a esta recta. Que sea perpendicular a esta recta. A ver, ¿para qué me sirve este dato? Si la ecuación de la recta tangente tiene que ser, o sea, si la recta tangente tiene que ser perpendicular a esta, es porque la pendiente de esta tendrá que ser como con respecto a la de la recta tangente, inversa y opuesta. ¿Por qué? Porque habla de que la recta tangente tiene que ser perpendicular a esta. Entonces, miremos bien dónde está la pendiente acá, porque está escrita así igualada a 0 en forma implícita. Bueno, despejamos la i, así vemos bien dónde está la pendiente. Bueno, paso el 6, paso la x, bien, paso el -2, simplifico los signos y me quedó esta. ¿Cuál es la pendiente? 1/2. Así que la perpendicular tiene pendiente 1/2. Por lo tanto, la recta tangente, ¿qué pendiente va a tener? Lo damos vuelta, me quedó 2/1 y le cambié el signo. Entonces, este resultado es la pendiente de la recta tangente que ando buscando. Bueno, tengo la pendiente, pero sigo sin tener el punto en cuestión, ¿no? Para armar la ecuación. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, como siempre hemos estado haciendo, hallando la derivada de la función, pero ahora ya sé cuál es el resultado de esa derivada, porque es la pendiente que ya la saqué. Entonces, derivamos primero. Derivada de x cuarta, bajo el exponente, 4x cubo, menos 6 por 1, 6. Tengo la derivada, ¿está? 4x cubo menos 6, y la igualo a -2, porque ahora ya sé que la derivada, que es la pendiente de la recta tangente, es -2. ¿Y para qué me sirve esto? Para despejar la x y ver cuál es la abscisa del punto. Que no lo tengo, ven que no me lo dieron como dato. Entonces, paso el 6, sumando, resuelvo, paso el 4, me quedó x cubo igual a 1, y si x cubo es igual a 1, la x vale 1. Entonces, la abscisa del punto es 1. O sea, el punto tiene como abscisa 1. ¿Y la ordenada? Y la ordenada la saco haciendo f de 1. Esta es la curva, reemplazo por 1, 1 a la cuarta 1, 1 menos 6, menos 5. Y encontré el punto, que era lo que andaba buscando. Tengo la pendiente, tengo el punto, ya puedo armar la ecuación de la recta. ¿Cómo? Con la formulita. Pendiente -2 por x menos 1, abscisa, más -5, o menos 5, ordenada del punto. Lo demás es distributiva, juntan los términos, menos por menos más, 2 menos 5 menos 3, bueno, y acá apareció la ecuación de la recta tangente. O sea, siempre necesito para resolver dos datos. O me dan la curva y un punto, como en el ejercicio anterior, o me dan la curva y otro dato que me va a permitir sacar la pendiente de la recta tangente, y con la pendiente de la recta tangente voy a poder encontrar la abscisa del punto.
o sea 1, como en este caso, igualando y despejando el valor de la x para encontrar la abscisa del punto. La ordenada, acuérdense que es reemplazar en la función original, porque es un punto de la función original. Bueno, y les muestro el grafiquito. Esta es la polinómica, x a la cuarta, ¿cómo era? X a la cuarta menos 6x, no le puse el nombre, ¿no? En el punto 1 menos 5, que es este puntito, apareció dibujada la recta tangente, que es menos 2x menos 3. Bueno, era para que corroboraran nada más que lo que hicimos analíticamente se ve en el gráfico. Ahí está. Bueno, así van a tener ahí unos cuantos ejercicios para resolver fáciles. Estos sí son, en general, fáciles. Son todas cuentitas simples, no hay cosas demasiado rebuscadas. Así que es practicar cómo hallar la ecuación de la recta tangente, la ecuación de la recta normal. Bueno, último tema. No me quiero demorar demasiado. Derivadas de funciones implícitas. Primero, analicemos qué es una función implícita. Nosotros estamos acostumbrados a ver la función así. Igual a x al cuadrado más 1, igual a 1 sobre x, igual a, ¿ven? Esta forma de escribirlo se llama explícita, porque la i está despejada, ¿ven? Y igual, en todos. Pero si aparece igualada a 0, entonces se dice que la expresión es implícita. La función está escrita en forma implícita, ¿ven? Y menos x cuadrado menos 1 igual 0, y menos 2 a la x igual 0, ¿ven? X por igual 1, ¿ven? Están las x y las y juntas. No despejada la y, así juntas. Es otra forma de escribir, ¿no es cierto?, una función implícita. Y el problema es, ¿cómo derivamos? ¿Y qué me van a decir ustedes? Despejo la y y después hago la derivada. Y sí, si se puede despejar la y, como en estos casos, para llegar a esto, luego deriva. La de una suma, la de un cociente, la de la exponencial, la de la cuadrática. Perfecto. ¿Y si no se puede despejar la i? Si no se puede despejar la i, porque hay varias, como en este ejemplo, miren este ejemplo. X cuadrado menos 2 y al cubo más x por y igual menos 1. No puedo despejar la i. Está escrita en forma implícita y no se puede despejar la i. Y entonces, ¿cómo derivamos? Por eso existe esto, derivación implícita. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir derivando cada término siguiendo las reglas de derivación que ya conocemos, o sea, no inventamos nada nuevo, solo respetar los términos de esta suma algebraica y las reglas de derivación. Entonces miramos, a ver, primer término, x cuadrado. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. Listo, fácil. Menos 2 por y al cubo. ¿Cuál es la derivada de esto? Bueno, dejo la constante como está, bajo el exponente, por y elevado al cuadrado. Perfecto. Ojo, y es una función, y la derivada no es 1, la derivada de y es y'. Así que cuando derivemos a y, no hay que olvidarse que aparece y'. Entonces, 2 por 3 por y cuadrado por y'. Segundo término ya está derivado. Más. Ojo acá. X por y. ¿Qué es X por y? Y un producto. Recordamos, hay que derivarlo como producto. Como si fuera U por B. U' por B más U por B'. Ese es un error que cometen cuando están trabajando derivación implícita. Derivan la X, derivan la Y, ya está. No.
porque es un producto, hay que conservar las reglas de derivación que ya estudiamos. Entonces, si este es U y este es B, aplico la formulita esta. Derivada de U, derivada de X, 1. Por I, sin derivar, sería B. Más X, como está, que es U, por la derivada de la segunda, derivada de I, que es I'. Repito, U', 1, por B, I, más U, como está, por B'. Por eso me queda una suma, de este producto, quedó esta suma. Igual a derivada de 1. Acá era menos 1, no importa, porque la derivada es 0 igual. Es una constante. Está bien, queda un signo menos que me lo pongo. Entonces, la derivada, 0. Bien. Ya está todo lo de derivada. Ya derivé todos los términos, respeté todas las reglas, ya está. Pero yo tengo que llegar a la derivada de una función. ¿Cómo hacemos para llegar a I'? Bueno, vamos a ubicar en el primer miembro, o sea, antes del signo igual, todos los términos que tengan I'. ¿Cuántos tengo? Este y este. Este que es 6i cuadrado por I', y este último que es X por I'. Entonces, lo que tenga I', o sea, la derivada, en el primer miembro. Y lo que no tenga I' va a ir a parar al segundo miembro. O sea, 2x, que está sumando, pasa restando, ¿ah? Y una I, que es I, que pasa también restando. ¿Sí? Entonces, lo que tiene I', primer miembro, lo que no tiene I', segundo miembro. ¿Para qué asociamos así? Porque ahora puedo sacar factor común I', que antes no podía, porque eran 4 términos que no tenían como factor común I'. Acá sí. Saco I', factor común. ¿Y qué me va a quedar? X, bueno, yo lo puse X primero porque era positivo, pero lo pueden seguir respetando el orden, no hay drama. Y de acá, menos 6i cuadrado. O sea, lo que digo es que si alguno escribió menos 6i cuadrado más X, es lo mismo. No hay problema. Factor común. Del otro lado, nada. No hice absolutamente nada. Último paso. Este factor que está multiplicando, lo pasamos al otro lado dividiendo. Por eso el factor común es, la palabra lo dice, factor, multiplica. Está multiplicando, pasa dividiendo. Y listo. Ya lo que encontramos es la derivada de la función I'. I' es menos 2x menos i sobre x menos i cuadrado. Bueno, esta forma de escribirlo es porque se sacó el menos y se cambió el signo, pero es lo mismo. No es porque estéticamente tiene menos cantidad de signos menos, pero son iguales, no hay problema, las dos están bien. Y si quiero averiguarla en algún punto, quiero saber la derivada, por ejemplo, de esta función que ya la tenemos, tengo la función derivada, pero en algún punto, por ejemplo, en el punto 0,1. Bueno, reemplazo por 0 a la X y reemplazo a la Y por 1 y hago las cuentitas. Y me quedó 1 arriba, 6 abajo, un sexto. ¿Ven que uno puede calcular el valor de la derivada de una función en un punto que me pidan? Me tienen que dar, por supuesto, el valor de la X y el valor de la Y. ¿Está? En este punto reemplazamos y listo. Entonces, cuando me den un ejercicio en donde tengo así mezcladas, por decirlo de alguna manera, las X y las Y, hay que hacer derivación implícita. ¿Qué significa? Separar en términos, derivar cada término, siguiendo todas las reglas que uno conoce, que son las mismas que ya vimos, estas no cambian, derivar cada término, muy bien, asociar, poner todo lo que tenga I' en un miembro,
lo que no tenga y' en el segundo miembro, factor común y prima, para que este factor lo pueda pasar dividiendo al otro miembro. Y lo que me quedo, que generalmente quedan así, funciones racionales con numerador y denominador, porque acá no se puede simplificar, ojo, aclaro, esta X con esto, no, esta Y con nada, el 2 con el... nada, no se puede simplificar nada. ¿Por qué? Porque hay sumas y restas. Entonces, ahí quedó. Esto está acomodado como que se sacó un signo menos y bueno, se canceló menos, dio menos y por eso quedó, ven que quedó al revés. No importa, eso es una situación algebraica nada más. Bueno, listo. ¿Qué son derivadas sucesivas? No hace falta explicar nada. Es si uno quiere hallar la derivada primera, la derivada segunda, tercera, o sea, seguir derivando una función y encontrar más derivadas, pero las reglas siguen siendo las mismas. Si uno dice, si encuentran esto, será que les piden derivada segunda. Si tiene 3 comitas, será derivada tercera. O bien con la letra D, de segunda o de tercera. Así también, o con los puntitos según Newton. Acuérdense que esto del diferencial lo vemos más adelante. Bueno, no hay nada nuevo acá. Si es este polinomio, ya sabemos cómo se deriva. Derivamos el primer término, 3x cuadrado. Derivo el segundo término, 2 por 2, 4x. Derivo 5, 0, porque es una constante. Esa es la derivada primera. Y la segunda, 6, 3 por 2, 6x, menos 4 por 1. Y la derivada tercera, 6 por 1, 6 menos 0. Y la derivada cuarta, y me quedó 0 porque esto era una constante. O sea, las polinómicas siempre terminan en un 0. ¿Por qué? Porque cada derivada baja un exponente. ¿Ven? Este es el grado 3, grado 2, grado 1, grado 0, 0. Bueno, o sea, no tiene nada de nuevo, más que si les piden allá la derivada segunda o tercera, seguir derivando. Y hay otras que no se anulan nunca, como en este caso. Si fuera la del seno de X, su derivada es coseno. Y la derivada del coseno, menos seno. Y la derivada de menos seno, menos coseno. Y si sigo derivando, fíjense que se van repitiendo. Es una cosa que seno, coseno, menos seno de coseno. Esto no se anula nunca. Bueno, eso, nada más que en algún ejercicio de los que tienen por ahí, en el práctico les va a pedir hallar la derivada segunda, la derivada tercera, etc. Fácil, eso no tiene nada. Bueno, dejo de compartir por si alguien quiere preguntar algo, no hay ningún problema. Si hay que volver a repetir de lo que sea, si tienen alguna duda, de lo que sea, de algún ejercicio que resolvieron, que vieron, no hay problema, ya como terminamos, se puede aclarar las dudas que quieran. Y si no, nos vemos el jueves que viene. Sí. Yo tengo la duda de si cambiaron la fecha de límite y continuidad. ¿La fecha de qué? De hacer la actividad asincrónica. No. ¿El cuestionario no? Sí, porque el cuestionario decía hasta el 30 y ahora dice hasta algo de mayo, creo que el 5 o 3, no me acuerdo. Ah, como que les dieron más tiempo. Claro, y quería saber si era verdad para... Mira, si vos entras al cuestionario, ahí tiene que decir, este cuestionario se habilitó tal día y se cierra tal día. Eso es lo que vos tenés que mirar. La verdad que a mí no me avisó nada, Sebastián, así que no estaba informada de que, pero puede ser que a lo mejor se postergó mejor, así tienen más tiempo para resolverlo. Pero eso está cuando vos entras al cuestionario. Entras al cuestionario y dice eso. Antes de empezar, dice eso. Se habilitó tal día y se cierra tal día, tal hora. Y eso sí, no se abre más, Eso no tenganlo en cuenta, porque algunos preguntaron si se iba a volver a abrir el anterior, qué sé yo. No.
Está el día del cierre y se cierra, no se abre más. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. La derivada implícita, Sí. a lo último que reemplazaste los puntos, ¿los podría explicar de nuevo? Donde reemplacé por el punto, sí. Vuelvo a compartir y me vas diciendo. Vuelvo para atrás. Acá está la derivada implícita. Muy bien. ¿Hasta acá llegaste? Que I' es esta expresión. Sí, ahí sí. Hasta ahí va. Bueno, entonces, una vez que vos tenés la derivada de una función que por ser implícita van a aparecer así mezcladas las variables con x y con y. Por ahí algunas más largas, porque a lo mejor aparece un seno de x o coseno. Bueno, vos vas a tener esta expresión. Si te piden, porque vamos a suponer que el ejercicio era hallar la ecuación de la recta tangente a la función y te dan una implícita. Entonces vos vas a tener que hacer todo esto. Y llegaste a la derivada, pero vos tenés que encontrar la pendiente. Entonces, te tienen que decir en qué punto quieren que vos calcules la derivada de la función. Bueno, o la pendiente de la recta tangente. Entonces, te dan un punto, acuérdate que el punto tiene la variable x y la variable y. Entonces, vas a reemplazar a la x por 0 y a la y por 1, tal cual te lo dicen acá. Entonces, reemplazás, suponete que fuera acá. 0 menos 1. 0 menos 6 por 1, 6. Entonces tengo que dar menos 1 sobre menos 6. Cancelar y el resultado es un sexto. O sea que he reemplazado acá o acá, el resultado es un sexto. ¿Para qué me sirve esto? Y porque a lo mejor el ejercicio decía hallar la ecuación de la recta tangente. Bueno, la derivada vale un sexto, la pendiente va a ser un sexto. Y seguís con el ejercicio. ¿Está? Sí, gracias. ¿Sí? Muy bien. ¿No? ¿Alguna otra pregunta que haya que repasar? Lo que sea, me dice. Profe, la fórmula del factor común es la fórmula del factor común de límite, tipo de función de límite. Claro, a ver, factor común es un caso de factoreo. O sea, ¿qué significa? Cuando vos tenés una variable o un número que está repetido en todos los términos de esa suma algebraica. Ahí se puede sacar factor común. Esa propiedad que es del álgebra lo podemos usar nosotros en diferentes casos. Por ejemplo, lo usamos para factorizar límite y salvar una indeterminada. Y acá lo usamos para, digamos, despejar la I'. ¿Tá? Pero, digamos, espera que te comparto cualquiera si hacemos algún ejercicio. Un ejemplo, va. Yo me voy al final. Bueno, por acá. Vos tenés, por ejemplo, 2x cubo, ahora cambio, más 5x, no, porque sigue con 10, por ejemplo, menos 4x. Vamos a ponerle exponente. Acá tendría un exponente 3, por ejemplo. Acá tendría un exponente 2. Acá tendría un exponente 4. Muy bien. Muy bien. Yo quiero sacar acá un factor común. Y miro, ¿hay factor común acá? Sí. Primero, de números, 2. Porque 2 está repetido en los 3 términos. ¿Está? X, también, acá hay 3, o sea, x cubo, x cuadrado, x a la cuarta. O sea que x al cuadrado
es el factor común. ¿Tá? Más allá del límite, derivada y todo, es una operación algebraica. Entonces, si yo saco de acá el 2 y x cuadrado, ¿qué me quedó? Me quedó una x. ¿Tá? Del segundo término, si yo saqué 2, acá habría, es 10, 2 por 5. O sea, si saco un 2, me quedó 5. X cuadrado ya lo saqué, por lo tanto no me queda nada más. Menos 4. Si saqué un 2, me queda un 2. ¿Tá? Y x a la cuarta, yo saqué x cuadrado, por lo tanto me queda x cuadrado. ¿Tá? Eso es sacar factor común. Un poco. Buscar si en los términos hay algún número que se repite, en este caso había 2, y alguna variable que se repita. Si yo hubiera puesto i en algún lado, supone que yo acá hubiera puesto i. Y la i no es factor común, porque está acá sola y en el resto no está. ¿Ves? O sea, por algo se llama factor, porque te va a quedar multiplicando, común, que está repetido en los 3 términos. ¿Tá? Es una operación algebraica. ¿Y cómo sé que esto está bien? Bueno, si vos querés revisar si esto está bien, cuando yo haga la distributiva, tengo que poder encontrar esto. ¿Tá? Acá, por ejemplo, va a faltar la i que agregué. Entonces, 2x cuadrado por x es 2x cubo por i. Primer término está bien. 2x cuadrado por 5, ¿qué me queda? 10x cuadrado. Y 2x cuadrado por 2x cuadrado, me queda 2 por 2, 4, x a la cuarta. ¿Ves? Si vas a hacer la distributiva, encontrás esta expresión. ¿Quedó? Bueno, ¿qué hacíamos? Gracias, profe. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, entonces, en lo del límite, ¿qué lo hacíamos? Sacábamos el factor común para ver si algo se podía simplificar. Muy bien. Y acá vamos a sacar la i' para poder despejarla. Usamos esa ayuda, digamos, que nos brinda el álgebra para seguir con nuestros problemas de análisis matemático. ¿Quedó? Sí, se entendió todo muy bien. Bárbaro. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita? Escucho. Bueno, muy bien. El jueves que viene volvemos a repasar algunos ejercicios de esto, algunos del práctico, y avanzamos sobre el estudio de la función. Pero siempre me gusta repasar un poquito. Así que si tienen alguna duda, si han encontrado algún ejercicio que no les salió, lo traen y decimos, podemos hacer tal ejercicio que me costó un montón. No hay drama, lo hacemos. A mí me da lo mismo hacer cualquier ejercicio. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao. No, a ustedes.